Buenos días, Darío Meta. En efecto, nuestro instrumento ya abierto, tú sentado frente a él. ¿Y de qué nos vas a hablar hoy? La he titulado Hermanas, esposas y alumnas del siglo XIX. Y las protagonistas son tres compositoras sobre las que he tenido la oportunidad de descubrir un poquito más durante este verano. La historia de estas tres compositoras tiene algo en común para las tres, aunque realmente sean historias muy distintas entre ellas. Pero básicamente he puesto ese título, Hermanas, esposas y alumnas, porque estas mujeres fueron conocidas durante muchos años, tanto por la musicología como por el público en general, como hermanas, mujeres y alumnas de tres compositores famosos. Es decir, sus nombres han sido conocidos hasta hace muy poco, hasta hace unos 20 años aproximadamente, fundamentalmente por este hecho, el ser familia o discípula de uno de estos compositores. Hasta ahí todo bien. Si no fuera porque estas compositoras destacaron ellas mismas como creadoras y músicos muy originales, más allá de sus condiciones familiares, y compusieron música de gran calidad. Pero al haber nacido en el siglo XIX y al no estar bien visto, al no ser posible en esa época que las mujeres se desarrollaran profesionalmente como compositoras, que publicaran su obra con su nombre, por cierto, muchas de ellas también usaban seudónimos, pues su obra quedó relegada, si no directamente olvidada, después de su muerte. Esto en favor de la fama y la obra de sus respectivos hombres, ya fueran maestros, maridos o hermanos. Como te digo, son tres nombres hoy en día ya ampliamente conocidos y respetados, pero cuya presencia sigue estando un paso por detrás en las programaciones y en general en el mundo musical. Así que he pensado contaros brevemente a ti y a los oyentes unos pocos datos sobre la vida de estas mujeres y, por supuesto, escuchar un poquito de su música. Y nos ha traído la historia de Fanny Mendelssohn y sus primeras canciones publicadas por orden paterna con el nombre del hermano. Ahí está, porque quizá mucha gente no sepa que, al igual que Félix Mendelssohn, el hermano, que fue un caso impresionante de niño prodigio, también su hermana, en este caso su hermana mayor, tuvo una actividad musical enorme y variada desde que era una niña. Y todos los músicos que habían visitado a los Mendelssohn en su casa, pues conocían de la gran habilidad de Fanny. La familia decidió que Félix iba a ser el que recibiera el apoyo para publicar, para desarrollarse como músico, utilizar pues los importantes contactos de la familia. Y, como tú decías, no se sabe a ciencia cierta si ella ya reclamaba poder firmar sus obras. Lo que sí se sabe es que para poder publicarlas, varias de las obras de Fanny fueron firmadas por Félix y se publicaron bajo el nombre de este. Félix entró en el juego y yo no sé, en el fondo contaba como divertido a la familia. Mira, la reina de Inglaterra decía, esta canción me gusta, y no, pues es que esta es de Fanny, y esta también. Y parece que se sonreía, pero en el fondo quizás le causó cierto arrepentimiento, ¿no? No lo sé, ahí no sabemos si pensar ahí bien o mal de Félix, porque quizás sí que podía haber ayudado un poquito más a su hermana públicamente, ¿no? Como dices, pero el caso es que Félix quizá tampoco pudo o quiso en aquel momento ponerse en contra de lo que habían sido las decisiones de su familia hasta entonces, y que en realidad pues mantenían una razonable armonía en esa familia de artistas exitosos, pero vamos, básicamente también porque quizá habría ido en detrimento de sí mismo, no lo sé. Pero no fue hasta años después cuando se descubre, cuando él reconoce también públicamente que algunas de esas obras que son tan conocidas, y algunas de las canciones también, no eran obras suyas, sino que habían sido de su hermana. Pero no parece que eso haya alterado la relación entre ambos, ¿no? Se siguieron queriendo. Ellos tuvieron una buenísima relación personal, muy cercana durante toda la vida, y ese hecho quedó reflejado en muchísimas cartas que los hermanos se enviaron durante años. Hasta que Fanny se casa con un pintor, Hensel, y decide dar ese paso para por fin defender públicamente su derecho a publicar esas obras que ella escribía. Llegó a escribir más de 400 obras. Y de hecho, como digo, desde hace unos 20 años se está haciendo toda esta labor de recuperación. Se puede encontrar fácilmente en internet, y eso también promueve que haya músicos deseosos de estudiar esas obras y de darlas a conocer. Bueno, pues vamos a escuchar esta canción para el piano Opus 8 número 2 de Fanny Mendelssohn, en la interpretación de Darío Meta aquí en vivo en Sinfonía de la Mañana.
Y Darío, a ver, nos ha prometido 3 compositoras. ¿Cuál es la siguiente? Pues la alumna más famosa de otro gran compositor era el húngaro Franz Liszt, y nuestra protagonista se llamaba Sophie Menter, pianista y compositora alemana que vivió 71 años y nació en 1846 en Múnich. Se casó con el chelista David Popper, el autor, entre muchas otras, de esta pieza. Pues en la década siguiente, Sophie Menter se convirtió en profesora de piano del Conservatorio de San Petersburgo, en Rusia, tarea que terminaría dejando a un lado pasado un tiempo, con la intención de volver a tocar en concierto. Muy listiano, sí, se nota que era discípula. En la escritura de Sophie Menter hay una influencia del estilo musical y también compositivo de Franz Liszt, pero curiosamente lo más repetido sobre ella y sobre su historia, en cuanto hacemos una pequeña búsqueda, es que fue una de las alumnas predilectas de Liszt o su alumna favorita. Sin embargo, su historia, como vemos, es mucho más que eso, y además mucho más trascendente e interesante que haber sido la preferida de las discípulas de otro compositor, por muy famoso que este fuera. Una de sus piezas para piano solo, que lleva el título Consolación, es su opus 10, y que tiene un carácter bastante melancólico, con algunos momentos en los que el piano pues imita a un arpa incluso, por ejemplo, también parecido a lo que hemos visto en esa grabación, ¿no? Dejan incluso espacio para una pequeña improvisación donde uno se podía haber recreado mucho más, ¿no? En estos pequeños trozos de improvisaciones. Bueno, Darío, pues vamos ya a escuchar esta Consolación opus 10 de Sophie Menter, que para mí, desde luego, es tanto la música como ella una absoluta novedad. Bueno, esta es la más conocida de las 3. Esta es la más conocida de las 3, es Clara Schumann. El concierto para piano, las romances para violín y piano, las sonatas, tríos, etcétera, etcétera. Pero bueno, tú nos traes una página que yo tampoco la conocía, mira. Son unas piezas de juventud, unas piezas muy, muy sencillitas, son 4 piezas y son un buen comienzo, digamos, también para personas que a lo mejor no conozcan la obra de Clara Schumann. Pues vamos a escuchar ya sin demora esta pieza fugitiva número 1, opus 15, de Clara Wieck o Clara Schumann.